¿Qué tal? Buenos días. El día de hoy platicaremos un poco acerca de lo que tiene que ver con el planteamiento de un problema en la investigación cuantitativa. Cotidianamente nos enfrentamos a situaciones que nos hacen pensar y nos hacen dudar acerca de lo que hacemos cotidianamente. Un ejemplo de ellos que se ha tratado de poder esclarecer y que tenemos diferentes posturas es el hecho de, por ejemplo, si el huevo genera colesterol, y ese colesterol, ¿cómo es que entonces afecta o no afecta? Durante algún tiempo, y probablemente tú seas una de las personas que cayó en esa posibilidad, es que nos dijeron que la yema era la que tenía mayor cantidad de colesterol, mientras que entonces la clara podíamos nosotros evitarla, la podíamos consumir, y en ese consumo pues nosotros el colesterol estaba más o menos bien controlado. Estudios nos revelan que no es del todo cierto esta situación, que por el contrario, lo que hemos estado encontrando es que el huevo tendríamos que comerlo todo. Para ello te invito a que puedas, si te interesa el tema, busques en el libro El ladrón de cerebros de Pérez Tupinyá un poco más de información. Pero una vez que nosotros hablamos de esta situación, si nos ponemos a pensar, nuestros padres comían diario 2 huevos. Algunos de nosotros ya los evitamos por gusto, porque sí nos creímos esta idea, pero entonces esto nos lleva a plantearnos un problema, que actualmente el consumo de huevo ha ido cambiando a como lo teníamos nosotros en los años 70, 80, los que somos de esa época. Hoy sabemos que la gente ya no lo ingiere con la misma seguridad que cuando lo hacían nuestros padres. Nuestros padres tenían colesterol alto y muy probablemente no es del todo cierto. Ahora, entonces, ¿cómo puedo plantearme plantear un problema? Cuando yo planteo un problema, lo que necesito es echar mano de lo que es el marco teórico. Mi marco teórico me va a permitir que yo pueda sustentar que esta pregunta que me estoy haciendo, este cuestionamiento, puede ser respondido ya sea de manera teórica o, en este caso, que es lo que nos interesa a nosotros, cómo lo podemos abordar desde cada una de nuestras áreas o nuestras disciplinas. Por ejemplo, en el caso de la psicología, algunos podríamos ver cuál es el efecto en el estrés, cómo podríamos determinar si las creencias, la percepción hacia un alimento tiene que ver con su consumo. Muchos podríamos decir, claro, es evidente, pero no podríamos estar seguros hasta que nosotros no vamos y preguntamos a la gente. Si nosotros nos limitamos únicamente a preguntarle a las personas, probablemente nos quedemos en la parte cualitativa. Por ello es importante que entonces que nosotros generemos escalas. Esas escalas que nosotros vamos a determinar miden algunas de las características que pensamos que están asociadas hacia el fenómeno, que ese será un tema más adelante que abordaremos. En este momento, entonces, cuando uno redacta el planteamiento del problema, uno debe describir brevemente a qué nos referimos, qué es lo que está sucediendo con el tema y la problemática que queremos nosotros resolver. Un ejemplo. Los hábitos alimenticios desde los años 80 se han visto modificados en nuestra sociedad. Las campañas publicitarias, así como los hábitos de la comida rápida, pues nos han llevado a que la gente modifique su percepción acerca de algunos alimentos. El huevo, en este caso, se ha visto que su consumo ha disminuido, dejando los nutrientes que realmente valen la pena en la yema, pensando en que esto va a redundar en nuestra salud. Para ello, entonces, nosotros nos generaremos esta investigación tratando de comprender hacia dónde vamos. Una vez que nosotros tenemos este planteamiento del problema, de ahí yo jalo para poder hacer una pregunta de investigación. La pregunta de investigación tiene que ser lo más clara y lo más precisa. Por ejemplo, ¿cuál es el efecto de los hábitos alimenticios en el consumo del huevo? Otro podría ser, ¿cuál es la relación del consumo de la yema con respecto al colesterol? Y para poder definir esto, tendríamos que decir en qué población lo vamos a trabajar, cómo lo vamos a manejar de la población, con qué personas trabajaré,
y de alguna manera esto me va a limitar a poder saber que los hábitos que seguramente ya ustedes pueden ir sospechando que tenga un europeo no necesariamente son los mismos que tenemos la gente que vivimos en México. Por ello es importante que estos elementos siempre estén presentes en el planteamiento del problema. Muchas gracias, que tengas buen día.